Ese verano resultó ser sorprendentemente frío. Aunque julio es tradicionalmente el mes más caluroso del año, los residentes de Gorodok no estaban contentos con el calor deseado. Además, también comenzaron las fuertes lluvias, pero al menos no estaba nevando. Algunos decían, bueno, espera, tal vez aparezca a tal ritmo, mientras que otros les respondían, cuando pase mañana o la próxima semana. De todos modos, Alena no tenía zapatos adecuados para ese clima, y es poco probable que hubiera aparecido incluso en invierno. Esto significaba que no tenía nada en que pensar excepto en su paraguas, que por supuesto, en este momento resultó ser muy inoportuno. La lluvia caía como un balde. Alena trató de esconderse de alguna manera debajo de un viejo cortavientos que tiró sobre su cabeza, pero ya estaba empapada y no la protegió en absoluto. Murió su prometido, cuyos huesos Alena amaba mucho, y murió inesperadamente y completamente ridículo. No estaba inclinado a algún tipo de actividad extrema como escalar montañas, conducir un automóvil o saltar en paracaídas. Ni siquiera había cruzado la calle en un semáforo en rojo. Parecería que algo no podría pasarle a una persona tan cautelosa, pero ahora Alena sabía la respuesta a esta pregunta. Tal vez Kostya se resbaló en la ducha, se cayó y se golpeó la cabeza. No murió de inmediato. Cuando la niña corrió hacia el baño, al escuchar un rugido aterrador, él aún estaba consciente. Inmediatamente llamó a una ambulancia, pero de camino al hospital, el tipo murió. Durante los primeros meses, Alena solo lloraba. Tuvo que obligarse de alguna manera a dormir, comer y mantener una higiene básica. Su fuerza ya no era suficiente para trabajar. Todo se le cayó de las manos, y su cabeza no quería pensar. Todos sus pensamientos estaban dirigidos únicamente a su pérdida. Al principio, las autoridades fueron condescendientes con el shock que había experimentado. Incluso se le permitió continuar. A principios de año, Alena se fue de vacaciones antes de lo previsto, antes de la fecha límite. Sin embargo, la paciencia de los líderes no fue ilimitada. Después de 2 semanas, Alena volvió a trabajar, pero aún no podía realizar sus funciones con normalidad. El jefe notó otro error y le dijo irritado. Alena se afligió y respondió diciendo, realmente trato de concentrarme, pero no puedo hacerlo. No es asunto de Alain. Concéntrate en el trabajo. De lo contrario, tendremos que encontrar un empleado más competente. Nada personal, pero alguien tenía que cumplir con sus deberes. A pesar de sus esfuerzos, fue despedida de su trabajo. Al principio, Alena no sabía cómo iba a vivir y no quería vivir en absoluto. El tiempo curó sus heridas y poco a poco aprendió a sobrellevar la situación. Incluso se las arregló para conseguir un nuevo trabajo que pagaba un poco, pero era suficiente para comer, y eso era bueno. Ahora, caminaba bajo la lluvia torrencial, regresando del cementerio donde estaba enterrado su prometido Kostya. Alena no pudo evitar ir allí ese día, el aniversario de su muerte. Ningún clima pudo impedirle visitar su tumba y no había dinero para el autobús, por lo que tuvo que caminar hasta su casa. Con buen tiempo, sería un paseo normal y corriente, pero ahora se había convertido en una carrera de obstáculos. Además de eso, Alena se sentía cada vez peor. No se encontraba bien por la mañana, pero después de visitar el cementerio, se puso muy mal. No sabía si la culpa era de la lluvia o de la tensión nerviosa, pero probablemente era una combinación de ambas. La enfermedad la había estado persiguiendo durante mucho tiempo incluso antes de que ocurriera el accidente. Sin embargo, después de su muerte, ella comenzó a experimentar una progresión aguda, y el dolor en el abdomen se volvió más frecuente, obsesivo y más fuerte. Alena no sabía a qué estaba conectado, pero tenía sospechas y no le gustaban en absoluto. Su madre había muerto de cáncer de estómago hacía unos años, que se manifestó en ella aproximadamente a la misma edad que Alena tenía ahora. La niña razonó que podría tener la misma dolencia, pero no quiso ir al hospital porque temía que sus temores se confirmaran. No quería someterse a interminables procedimientos, operaciones y medicamentos por parte de los médicos solo para extender su vida miserable y dolorosa por unos años más. La oncología no se trata, aunque las enfermedades retrocedan por un tiempo, ya que tendría que vivir en constante tensión de miedo, porque el cáncer puede regresar en cualquier momento.
Solo agotaría todos sus nervios, y ya había visto cómo su madre lo atravesaba y no quería repetirlo y mucho menos ser el protagonista principal. No se trataba de ir a una clínica comercial ya que apenas tenía dinero para comida y para pagar la mitad de la sólida casa que sus padres le habían dejado como herencia. Desafortunadamente, la casa se había incendiado casi inmediatamente después de la muerte del hueso. Alena se culpó a sí misma por esto porque había dejado una olla de sopa en la estufa y se olvidó de ella. Se despertó por el olor a gas, pero ya era demasiado tarde para salvar la propiedad. Apenas salió del edificio en llamas y una vez más estaba repasando sus pensamientos en su cabeza. Se movían con mucha dificultad, pero lo peor de todo, el dolor en su estómago volvió, intensificándose con cada uno de sus pasos. Y, sin embargo, tambaleándose y tropezando, Alena se encontró con el énfasis en su destino. No llamó a ningún pariente o amigo, ni sabía los números de sus compañeros de piso, ya que no se comunicaban mucho entre ellos. Salvo llamar pronto, eso sí, solo si tienen tiempo de llegar al hospital. No está cerca en el otro extremo de la ciudad, y el aguacero es tan fuerte que no es posible viajar en coche rápidamente, a pesar de todas las ganas. El teléfono está en la mesita de noche del pasillo, y se espesa gradualmente en el crepúsculo. Los raros transeúntes no tenían prisa por acudir en ayuda de los desafortunados, por el contrario, la miraron con desaprobación y trataron de rodearla en un amplio arco. Periódicamente, a lo lejos, se podía escuchar su murmullo indignado: «Uf, ¿por qué vino aquí borracha? Sería mejor que la gente decente se quedara en casa. Mírala, muchos ya no aguantan la acción, así que está bien. Para encontrar a otro hombre. De lo contrario, la niña es joven, y qué vergüenza». Alena escuchó todas estas declaraciones claramente pero no les prestó atención. Que piensen lo que quieran, no hace la diferencia. Es mejor no gastar las últimas fuerzas en pelear y explicar a extraños que no es alcohólica, sino que se siente muy mal. Es mejor dar un paso más hacia la casa, y luego uno más, aunque sus piernas casi no la sostienen. En ese momento, se golpeó el dedo del pie con una piedra, una botella o algo más y sintió que caía directamente sobre el asfalto mojado. Bueno, tal vez mi tormento finalmente haya llegado a su fin, pensó Alena. De repente, justo encima de ella, escuchó una sonora voz de niño que decía: «Gente, ¿por qué están todos de paso? ¿No ven que esta mujer está en mal estado? ¿A dónde van todos? Ayúdenla, por el amor de Dios». La respuesta del niño llegó temprano: «Todavía sabes de que ella es malo, pero solo juzgar por la voz». La mujer no dijo que era mayor, pero cerca de eso, y que exactamente quería expresarle al niño. Alena no tuvo la oportunidad de averiguarlo. Su reproche enojado fue interrumpido por un fuerte grito de otro transeúnte: «¡Ladrón!». Al poco tiempo, la voz del niño se escuchó nuevamente: «Sostén tu teléfono, tía, no lo necesito». Alena sintió como el chico se inclinó sobre ella y trató de cubrirla con algo suave y susurrante, tal vez una bolsa. En realidad, fue un gesto bastante inútil ya que ya estaba empapada hasta los huesos. Sin embargo, ella le estaba agradecida por este torpe intento de cuidar a un completo extraño. «Espera, tía», dijo con voz comprensiva. «Pronto definitivamente te ayudarán en el camino». Cole ya es un alumno del orfanato de la ciudad, donde se suponía que debía estar en este momento. Sin embargo, hacía tiempo que se habían acostumbrado a sus escapes regulares y les hicieron la vista gorda. A pesar de varios castigos, se escapaba regularmente del refugio y deambulaba por las calles. Sin embargo, siempre regresaba sano y salvo. Así que hoy, afortunadamente para Alena, Cole nuevamente decidió salir a caminar incluso bajo la lluvia torrencial. Más tarde, no lo detuvieron. A sus ojos, era mejor mojarse aquí que quedarse en una habitación cálida pero completamente incómoda que compartía con otros 7 chicos. A pesar de las condiciones meteorológicas, la ambulancia llegó al lugar con bastante rapidez. Sin embargo, el paramédico que llegó a la llamada valoró la situación a su manera y maldijo muy descortésmente, nada avergonzado por la presencia del niño. ¿Una llamada falsa? Sí, miró enojado tal y tal por tales bromas. ¿Entiendes que si nos metemos con cada borracho,
¿es posible que no podamos llegar a las personas que realmente necesitan ayuda? ¿Qué tipo de llamada falsa es esto? Vi gente borracha y ella no se ve así. Sí, aunque lo fuera, ahora déjala que se congele en la calle. El paramédico estaba celoso. Ya subiendo de nuevo al auto, agregó, la próxima vez, podría pensar antes de emborracharse. Y por ahora, ayudaremos a los que no son culpables. Interrumpió a la mitad, notando un movimiento sospechoso por el rabillo del ojo. Al darme la vuelta, vi al chico insoportable de pie con una honda amartillada cargada con una piedra impresionante apuntándolo. En un tono fingido de cariño, el niño preguntó, ¿qué eliges, tío? ¿Ayudar a esta tía cómo se debe estar en el trabajo o quedarse sin ojos refunfuñando y maldiciendo al paramédico todo? A pesar de esto, el paramédico vino a examinar a Alena, quien yacía sobre el pavimento mojado, aún consciente. Esto resolvió el asunto. Llamó a sus colegas, quienes finalmente cargaron a Alena en una camilla y la llevaron al automóvil. En primer lugar, le quitaron con cuidado la ropa mojada y la envolvieron en una manta caliente. Mientras tanto, el conductor presionó el acelerador a fondo y salió corriendo hacia el hospital. Después de ver la ambulancia, Cole siguió adelante con su negocio. Ya en el auto, los médicos se dieron cuenta de que el asunto era mucho más grave que la hipotermia ordinaria. Salir la rompe por dentro. Una inyección de un anestésico mitigó un poco esta sensación, pero aún así no pudo eliminarla por completo. Los médicos se miraron entre sí con recelo y consultaron sobre algo en el suelo de sus voces. Alena no pudo escuchar las palabras, pero sí el tono que pronunciaron. Los peores temores finalmente llegaron al hospital. No podía caminar sola. La subieron a una camilla y la pasaron por varias salas de ultrasonido, radiografías y algunos estudios más. Luego la llevaron a ver a un cirujano. Resultó ser un hombre bastante joven. Sin embargo, a pesar de su edad, Alena pensó de inmediato que era un buen profesional. Y a diferencia de todos los otros médicos que la trataron como si fuera una especie de objeto inanimado, primero dijo cortésmente, «Hola, mi nombre es Víctor Kirillovich. Ahora estudiaré los resultados de la investigación que realizó para comprender qué te está pasando, y luego te miraré. ¿No te importa?». Alena negó con la cabeza. Para más fuerza, ella no tenía suficiente fuerza. Sonrió bien y se sumergió en el estudio de unos papeles traídos por los médicos. La enfermera Alena observó con cautela cómo cambiaba su expresión. Al principio, él frunció el ceño, pero luego su tensión fue reemplazada por un alivio notable, o al menos eso le pareció a ella. «Ahora te examinaré cada palabra», tartamudeó. Víctor Kirillovich respondió de inmediato, pero a juzgar por los resultados del estudio, el tumor no es particularmente peligroso. Unos meses antes, todo habría sido mucho más fácil, pero incluso ahora no es demasiado tarde. Mientras tanto, Cole serpenteaba por los callejones oscuros, corriendo hacia el lugar por el que luchaba antes de convertirse en un participante involuntario en un incidente callejero. Sabía que estaba estrictamente prohibido para él ir allí. Si alguien se enteraba de que se estaba escapando del orfanato, ya no lo dejarían salir. A pesar de que este lugar estaba muy cerca del orfanato, cada vez que corría hacía un rodeo. A veces, Cole incluso daba la vuelta en un amplio arco, una buena mitad de la ciudad, para ir a la apreciada casa desde un lado completamente inesperado. Nunca se sabe si de repente lo están mirando. El punto era que en el quinto piso de esta vieja casa, en un espacioso apartamento de 3 habitaciones, vivía un abuelo solitario que era pariente de Cole. Casi todos los días, el niño se escapaba del orfanato hacia él, pero para quedarse definitivamente, para gran pesar de ambos, el abuelo de Cole, Brigit Pavlevich, no podía ser una especie de personalidad marginal. Por el contrario, era un cirujano talentoso capaz de realizar las operaciones más complejas. A pesar de esto, siempre luchó por la superación personal. Muchos médicos que recibieron la categoría creyeron que esto era suficiente para ellos. Así que es mejor en su negocio verdaderos profesionales, que más sino Alexander Pavlevich. Fue reconocido como el mejor cirujano no solo de la ciudad sino de todo el distrito. Hasta la propia capital acudía a él.
Sin embargo, constantemente asistía a cursos de capacitación avanzada o de otra manera actualizaba sus conocimientos y recibía otros nuevos. Probablemente ese enfoque lo convirtió en el mejor. La mejor de las suertes en su vida personal llegó bastante tarde a Alexander Pavlovich, pero su familia resultó ser fuerte y feliz. Su hermosa esposa era casi 10 años más joven, pero lo amaba no menos de lo que él la amaba a ella. Un par de años después de la boda, nació un niño deseado, un niño, contrariamente a los temores de su padre. Era fuerte y absolutamente saludable. Alexander Pavlovich respiró aliviado, ya que tenía más de 40 años cuando su esposa quedó embarazada. Esto no pudo haber tenido el mejor efecto en el niño, pero gracias a Dios el niño logró crecer no por el día, sino por el reloj. Los padres no tuvieron tiempo de mirar hacia atrás porque ya tenía 20 años y trajo a su novia a casa. Y pronto apareció el nieto de Kouly, un querido nieto de su abuelo y abuela, no menos que su padre. En el primer año de su vida, el miembro de la familia recién formado sobrevivió a todos los jugos de sus padres. Estaba lejos de ser un regalo, como dicen. Afortunadamente, no estaba gravemente enfermo, pero a menudo gritaba y era caprichoso. Vete de vacaciones, dijo Lexa, la paternidad también es trabajo y también necesitas descansar de él. Déjanos una rodilla, vete a algún lado por una semana o dos, relájate, descansa y vuelve con fuerzas renovadas. Sí, como incómodo estás para cargar al hijo avergonzado, incómodo en el techo para dormir, se cae la manta. La esposa de Georg Pavlovich lo apoyó, eso es todo. Gracias, Lisonka sonrió. No trabajará demasiado para que sus propios nietos se sienten. Bueno, está bien, lo persuadieron para que sonriera una semana después. En algún lugar en medio del viaje, nadie quedó con vida. Todos los miembros de la tripulación y los pasajeros murieron. Fue hace 8 años, pero Alexander Pavlovich recordó ese terrible día con gran detalle. Pero los problemas de un anciano no terminaron ahí. Su esposa no pudo soportar la noticia de que su amado hijo había muerto. Al enterarse, se cayó de un infarto y una semana después murió en el hospital. Los médicos intentaron salvarla, pero al parecer, había perdido todas las ganas de vivir. Vivo y bien, por lo que se quedó completamente solo, a menos, por supuesto, que uno cuente a su pequeño nieto. Su abuelo no estaba del todo seguro de poder arreglárselas solo con él. Además, a pesar de su edad, todavía trabajaba. Al principio, el hombre aguantó de alguna manera, pero luego comenzó a beber, primero un poco, luego un vaso y luego más y más. Se dio cuenta de que se estaba deslizando hasta el fondo, pero no podía salir solo y no había nadie para ayudarlo. De alguna manera, a pesar de todo, logró cuidar a su nieto. Siempre estaba bien vestido, alimentado y calzado, y nunca vio nada malo de su abuelo. Sin embargo, no podía seguir así por mucho tiempo. Al principio, Alexander Pavlovich fue despedido de su trabajo. No es de extrañar qué tipo de cirujano era con las manos temblando por el alcohol. Entonces, al parecer, uno de los buenos vecinos recurrió a las autoridades de tutela e informó que el abuelo siempre estaba borracho y el nieto se quedaba solo la mayor parte del tiempo. Se lo llevaron a Kouly al orfanato e incluso le prohibieron estrictamente acercarse a él. Luego, habiendo perdido al último pariente restante, Alexander Pavlovich finalmente se recompuso y decidió qué hacer. Pase lo que pase, recuperó la custodia de sí mismo, dejó de beber y consiguió un trabajo, aunque no como médico. ¿Quién lo tomaría ahora como vigilante en el supermercado? Pero incluso a pesar de esto, nadie iba a devolverle a Kouly. Sin embargo, lo intentó. Había algo que objetar, pero tenía que abandonar la institución de inmediato. Cuando habló con la directora del orfanato, dijo, «Ves, resolví todos mis problemas. Soy otra vez una persona decente y quiero criar mi pequeña sangre por mi cuenta». El tribunal le prohibió siquiera acercarse a Kouly. Pero las circunstancias han cambiado, argumentó. Y nadie puede garantizar que no volverán a cambiar. Dices que no soy confiable y que no tendré un hijo, pero lo intenté. Había algo que objetar, pero sal de la institución de inmediato. En un tono helado, ella respondió, nadie puede garantizar que las circunstancias no cambien,
pero puedo garantizar que no tendrás un hijo. Si te veo cerca del orfanato o con Kouilje o me doy cuenta de tales casos, voy a llamar a la policía. Kouilje, sin embargo, amaba a su abuelo y preferiría vivir con él y no en un orfanato. Pero, por supuesto, a nadie le interesaba su opinión. Aquí. Tuvo que correr en secreto para no causarle problemas a su abuelo. Incluso trató de prohibirle al niño que lo hiciera. ¿Escucharía? De hecho, eran diferentes, por lo que no vivían de una manera que convenía a todos, pero al menos era mejor que otras opciones disponibles. Tan pronto como llegó al departamento de su abuelo, golpeó la puerta, ansioso por compartir la situación con Neuvier Gluch, el testigo y participante en el que se convirtió involuntariamente. ¿Y por qué debería ser un pecado jactarse de que probablemente salvó la vida de una chica desconocida? El niño estaba seguro de que su abuelo estaría orgulloso de su acto. Detrás de la puerta, un alegre Laimuktar, el perro que su abuelo recogió hace un par de años cerca de los botes de basura y se arrepintió del pequeño cachorro congelado que ahora es un perro grande y hermoso a pesar de su apariencia formidable, ladró. Mukhtar era extremadamente bondadoso y amigable para igualar a su maestro. Alexander Pavlovich se quejó enojado. ¿Quién está ahí? Soy yo, abuelo, respondió Kouilje. La puerta se abrió y el abuelo sonriente dejó entrar al niño en el apartamento. Mukhtar primero tiró al invitado al suelo y le lamió la cara con cuidado. Era su ritual habitual, al que Alexander Pavlovich solo tuvo que agitar la mano. Con los oídos de Kouilje, contó lo sucedido en la calle, omitiendo, por supuesto, el episodio de la onda, que su abuelo definitivamente no aprobaría. Según él, resultó que el niño hizo frente al malvado paramédico dañino. El rostro de Georgiev asumió una expresión pensativa únicamente por el poder de la persuasión. Le preguntó a Kouilje en detalle sobre el estado de esa chica, tratando de averiguar algunos pequeños detalles. El niño no prestó atención a algunos de ellos. Loic Pavlovich sacó una vieja guía telefónica del cajón del escritorio y la hojeó, sin esperar mucho éxito. Sin embargo, realmente necesitaba un número en él. Sonriendo ante este descubrimiento, Alexander Pavlovich sacó un teléfono de botón gastado de su bolsillo y, después de dudar un par de minutos, llamó a Alexander Pavlovich. La voz de su antiguo alumno se escuchó desde el receptor. ¡Qué alegría que me hayas llamado! No te imaginas. Hace mucho que no hablamos. Hola, después de todo, respondió aquella. No has sabido nada de mí en mucho tiempo. ¿Es cierto que estás en un negocio o puedes decir eso en un negocio? Hace aproximadamente 3 horas, se suponía que una chica que pronto fue secuestrada de la calle vendría a ti. Según tengo entendido, con algún tipo de neoplasia en el área de la vesícula biliar o algo así. Sí, como dijiste, la neoplasia probablemente afecte el estómago. Un caso raro, complejo, tarde. Nos llegó ahora. Necesitamos una operación allí, y tú mismo entiendes las joyas. Ni siquiera estoy seguro de que puedo hacerlo tan sutilmente. Hay una luminaria allí para solicitar una tarifa. La voz de su antiguo alumno se escuchó desde el receptor. Como me alegro de que hayas llamado, no te imaginas. No hemos hablado en mucho tiempo. Hola, después de todo, respondió. No has sabido nada de mí en mucho tiempo. ¿Es cierto que estás en un negocio o puedes decir que estás en un negocio hace unas 3 horas? Se suponía que una chica que pronto fue sacada de la calle vendría, según tengo entendido, con algún tipo de neoplasia en el área de la vesícula biliar o algo así. Sí, dijo. Como dijiste, la neoplasia probablemente afecte el estómago. Un caso raro, complejo, tarde. Nos llegó ahora, necesitamos una operación allí, y tú mismo entiendes la delicadeza. Ni siquiera estoy seguro de que pueda hacerlo. Tan sutilmente. Hay una luminaria allí para solicitar una tarifa. Sí, ella no tiene dinero. Probablemente iré a verte el otro día, dijo pensativo. Adelante, dijo Alexander Pavlovich. Estaba encantado. Víctor, ¿puedes aconsejarme algo?, preguntó. Dijo hecho al día siguiente, respondió Víctor. Alexander Pavlovich fue al hospital bajo la atenta supervisión del personal médico. Alena se sintió un poco mejor.
Ya podía hablar con fluidez y, aunque con dificultad, moverse en el espacio. Al ver a un intruso en el umbral de la sala, se sentó en su cama y lo miró sorprendida. En términos generales, la sala estaba diseñada para 6 pacientes, pero ahora Alena yacía aquí en un espléndido aislamiento, por lo que no podía ser. No hay duda de que el extraño se acercó a ella, a menos, por supuesto, que se haya equivocado con la puerta. Y cuando ella decidió que debía ser así, él habló. Hola, dijo un anciano. Mi nombre es Alexander Pavlovich. Y tú debes ser Alena. Hola, respondió ella. Sí, soy yo, se detuvo justo para preguntar quién era y no muy cortésmente. Soy el abuelo del niño que llamó a la ambulancia por ti. Le explicó al nieto sobre el incidente de ayer. En una palabra, pensé que si estabas caminando solo por la calle en este estado, probablemente no tengas a nadie que podría cuidar de ti aquí. Decidí venir a apoyar. Lo siento si algo anda mal. No, todo está bien, respondió ella. Bien, respondió apresuradamente. Gracias a ti y a tu nieto. Estoy muy contento. Hablaron un poco más, principalmente sobre cosas pequeñas, como suele suceder entre extraños al azar. Alexander Pavlovich trató de asegurarle a la niña que Víctor Kirillovich era un excelente cirujano y que no necesitaba preocuparse por la próxima operación. En ese mismo momento, su alumno miró hacia la sala y dijo, Alexander Pavlovich, ¿puedes decir algunas palabras? Asintió y salió al pasillo. Habiéndose alejado lo suficiente de la sala, el hombre en silencio, casi en un susurro, se volvió hacia su maestro, Leonid Pavlovich. Ayuda. Realmente lo siento por esta chica. Realmente quiero ayudarla, pero no hay nadie en nuestra clínica que pueda llevar a cabo con éxito esta operación. Se necesita un trabajo demasiado delicado. ¿Qué quieres de mí? Había desconcierto en su voz. Eres el mejor cirujano de la ciudad. Definitivamente puedes hacer esto, espetó Víctor. Sí, ¿de qué estás hablando? ¿Qué edad tengo? Sí, a veces me olvido de mi edad. Me tiemblan las manos, me falla la vista. ¿Dónde puedo ir a la sala de operaciones? Sí, no seas tímido, lo despidió Víctor. Estoy seguro de que puedes. Por supuesto, tuviste algunas dificultades, pero hasta donde yo sé, esto ya es parte del pasado. Alexander Pavlovich suspiró. Bueno, incluso si puedo, ¿me permitirán operar? Después de todo, todos están al tanto de estos míos, como lo expresa generosamente. Tengo personas confiables entre el personal. El asistente tiene hermanas. Realizaremos la operación. Por la noche. Esta es al menos una oportunidad para ella sin ti. No lo estará en absoluto, pero el anciano cirujano se rindió. Bueno, todavía no tengo nada que perder de todos modos. Cada vez menos, a pesar de las palabras alentadoras que la niña escuchó del médico, que era algo diferente de la situación real. Por lo tanto, 2 cirujanos decidieron llevar a cabo su estafa la noche siguiente. Pero Goethe no tembló en absoluto con seguridad. Recordaba perfectamente cómo y qué hacer. Se sentía absolutamente en su elemento. Además, por primera vez en muchos años, volvió a sentirse feliz. Como era de esperar, la cooperación fue exitosa, pero el caso realmente no fue fácil. Sin embargo, para Alexander Pavlovich, era bastante habitual. Ahora bien, la vida de Alena no corría peligro y solo le quedaba recuperarse con tranquilidad tras la operación. Durante las primeras 2 semanas, tuvo que permanecer en el hospital bajo la supervisión del personal médico y luego trató de no pensar en ello. Mientras tanto, el médico jefe del hospital se dio cuenta de lo que había hecho Víctor Kirillovich y su maestro le habló estrictamente. Era demasiado ingenuo esperar llevar a cabo una operación secreta, y el médico jefe se enfureció. También fue suspendido del trabajo por embriaguez y, en general, se le prohibió acercarse al bisturí con el brazo extendido. Salvó la vida del paciente y estaba cansado de golpear al selector, y hacía mucho que había dejado el alcohol. Sin ella, no tenía la más mínima posibilidad de salvarla. Las estadísticas hubieran sufrido, y si a nivel distrital los reconocieran, nada los hubiera salvado.
¿Cómo se enterarían? Si no les reportaban, levantarían el filtro. Sí, ¿en qué te has convertido? El médico jefe se hundió en una silla. Pero tendrá que aprender urgentemente cómo hacer tales operaciones para cursos de capacitación avanzada. No, ¿por qué no entendió, Víctor? Vamos a anotar que realizó una operación urgente fuera de horario porque la vida del paciente estaba en peligro. Bueno, algo así, para que si de repente pasa algo, puedas repetirlo, o al menos demostrarle a la comisión lo que sabes hacer bien. Víctor sonrió. Las 2 semanas asignadas a Ana para acostarse en el hospital estaban llegando a su fin, y las oleadas de pánico invadían cada vez más a la niña, preguntándose a dónde iría. Después de todo, solo tenía la mitad de la habitación y, además, se perdió el pago. Es posible que al llegar, descubra que sus modestas pertenencias están afuera de la puerta del departamento y, en este caso, mientras encuentra algo nuevamente, puede retirar el dinero si, por supuesto, lo encuentra antes. Cuando Costia vivía, alquilaron un apartamento juntos, pero ahora. Luego invirtieron juntos. Sí, su salario era mejor, pero ahora no podía ni pagar una habitación entera. Además, si no la desalojan para recuperarse de la operación, donde vivía, es poco probable que llegue vecinos ruidosos, borracheras constantes, fumar en el apartamento y otros encantos de esos lugares la esperan en casa. No vio salida a esta situación, excepto que Víctor Kirillovich dijo, cuando el médico venía habitualmente a comprobar su estado, ¿puedo quedarme aquí por lo menos una semana más? Verás, no tengo absolutamente ningún lugar a donde ir. El médico la miró feliz y suspiró profundamente, con mucho gusto te dejaría hasta que te recuperes por completo, pero de acuerdo con las reglas del hospital, ¿entiendes? Los médicos jefes están tan enojados como el infierno. Y parece que ella fue tratada por esto. Operación, pero es poco probable que vuelva a tener tanta suerte. Lo entiendo, suspiró y no sacó el tema. Fue salvada por Alexander Pavlovich, su próxima visita a Alena. Dudó un poco y sugirió, ¿por qué no te mudas con mi hija? Tengo un apartamento grande de 3 habitaciones y vivo allí hasta Mukhtar, donde tenemos mucho espacio libre. Podemos compartirte bastante. Simplemente no pienses nada. No te exigiré nada decente por esto. Pero Alena respondió con torpeza y algo avergonzada. Alexander Pavlovich respondió incómodo, durmiendo en el techo, cae la manta de su esposa muerta. La última vez que escuché, cuando no hay nada bueno. Esto no conducirá. Después de todo, no puedes arreglar nada de todos modos. Alena estuvo de acuerdo, bueno, muchas gracias, Alexander Pavlovich, por todo. Sí, no hay motivo para que mi hija responda. Alexander Pavlovich no se entendió a sí mismo en qué momento comenzó a llamar a Alena hija. Una vez que esta palabra se le escapó por sí sola, a ella no le importó. Al final, la niña sabía muy bien que fue él quien realizó la operación que le salvó la vida. Entonces, a su manera, realmente se convirtió para ella en alguien como un padre. Sí, y él la trató como a una nativa. Se encariñó porque tal vez si llamaste a vivir contigo, todo no será tan solitario. Mukhtar lo será, por supuesto, es bueno, pero no puedes hablar con él. Más precisamente, puedes hablar, pero él no responderá. Y luego, después de todo, habrá una persona cerca. Además, Alexander Pavlovich no fue joven durante mucho tiempo, y las vicisitudes del destino agregaron algunos años más a su ya venerable edad. Morirá pronto. Pero enterrar no habrá nadie. Koulye será demasiado pequeño para esto, y quien quiera que lo deje ir del orfanato a un abuelo vivo no está permitido. Por supuesto, no le dijo todo esto a Alena. Él no quería molestarla. Y cuando llegó el momento de ser dado de alta del hospital, ella se mudó a él. Con la llegada de la niña al apartamento, fue como si le hubieran dado nueva vida al apartamento. Alena no podía quedarse inactiva en la cama e inmediatamente ponerse en general. Por supuesto, él es bueno, pero no puedes hablar con él con precisión. Puedes hablar, pero él no responderá. Además, habrá una persona cerca. Alexander Pavlovich no ha sido joven durante mucho tiempo, y las vicisitudes del destino han añadido algunos años más a su ya venerable edad. Morirá pronto,
pero no habrá nadie para enterrarlo. Coulge será demasiado pequeño para esto, y quien le permita pasar del orfanato a una vida el abuelo no está permitido. No le dijo todo esto a la fallecida Alena. No quería molestarla. Cuando llegó el momento de ser dada de alta del hospital, ella se mudó con él. Con la llegada de la niña al apartamento, era como si le hubieran insuflado nueva vida. Alena no podía simplemente quedarse en la cama sin hacer nada y ponerse inmediatamente a la limpieza general. Taro podía, y se hizo amiga bastante rápido. En algún momento en un futuro lejano, cuando dejen de vagar por los apartamentos alquilados y obtener lo suyo, Coulge, al enterarse de que el extraño que salvó ahora vive con el abuelo de Geoff, estaba terriblemente feliz por este evento. Continuó visitándolos casi todos los días, y pronto también desarrollaron una relación muy cálida. Parecía que los acontecimientos se desarrollaban de la mejor manera para cada uno de ellos. Alexander Pavlovich solo lamentaba mucho que fuera imposible llevarse a Coulge para siempre. No le darán al niño para siempre, y Alena tampoco tiene vivienda propia ni salario oficial. Si él se lo pidiera, sin duda lo intentaría, pero esto no tiene sentido. No había mucho y, por lo tanto, no tartamudeaba sobre nada de eso. Una vez, mientras revisaba los montones de basura vieja con los que estaba abarrotado el apartamento de Alexander Pavlovich, Alena se encontró con una fotografía que la sorprendió levemente. El hecho era que el joven sonriente que la miraba desde la foto era un signo de la niña. Más precisamente, ella no era tan familiar, pero ya lo había visto antes en otra foto hace unos años, poco antes de su muerte. Bones se graduó de la universidad y vio a este hombre en una imagen general de la graduación. Era un compañero de clase de su difunto prometido o un compañero de clase, algo así, si es que eran amigos. Alena, atormentada por la curiosidad, le mostró su cheok a Alexander Pavlovich. Sin tener tiempo de decir nada, se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del hombre. Algo andaba mal, pero ella preguntó inquieta, ¿hice algo mal? No, hija, se secó los ojos con la manga, solo un hijo. Este es mi difunto Liosenka. ¿Recuerdas que te dije que no dejaba de pensar a dónde había llegado esta foto? Pero lo encontraste. Gracias. Wow, qué coincidencia suceder en la vida. Su difunto hijo fue a la universidad con mi difunto prometido. Incluso eran amigos o algo parecido. No, estás confundiendo algo. La hija de Liosa nunca fue a la universidad de inmediato, fue a la universidad y no tuvo tiempo de graduarse. Pero la cara en la foto es absolutamente la misma, dijo Alexander Pavlovich. Sorprendida, dijo Alena, lo recuerdo muy bien. Curiosamente, murmuró Alexander Pavlovich, muy interesante como este podría ser un compañero de clase de Coulge. Hasta donde yo sé, todavía vive en nuestra ciudad. Pensativamente, dijo Alena, debería haberlo mirado. Con alegría, respondió Alexander Pavlovich. La propia niña estaba interesada en encontrar la solución a este misterio que de repente se abría ante ellos. Puede resultar importante para su salvador, tal vez al menos de esta manera pueda agradecerle todo lo bueno que hizo por ella, una chica completamente desconocida que se lo encontró en el camino. Con el corazón apesadumbrado, sacó el teléfono inteligente de Coulge, que guardaba en el cajón más alejado detrás de una montaña de otras cosas. Alena no pudo tirar o vender esta cosa, pero también era difícil mirarla. Sin embargo, en él se encontraba la clave de la solución. Suspirando, puso el dispositivo en carga. Durante un tiempo, no mostró signos de vida, y Alena ya estaba asustada de que durante la inactividad, la batería dejara de funcionar por completo. Pero no, después de aproximadamente media hora, el teléfono emitió un pitido y mostró una animación que mostraba el nivel de carga. Después de esperar un poco más, la niña lo encendió, fue a la página de Coulge en su red social favorita. Las lágrimas caían involuntariamente de sus ojos. La última entrada fue un poco. Hace más de 2 años, el novio ya no escribía el mensaje. La propia Alena está en contacto con los amigos de Alena. Si no hay más información sobre el funeral, informará más adelante en su página. Miró este mensaje, que ahora parecía completamente ridículo, incómodo y estúpido.
Por otro lado, fue un milagro que lograra escribirlo en el estado en que se encontraba entonces. Al menos esto, Alena negó con la cabeza resueltamente, ahuyentando pensamientos y recuerdos no deseados. Ana no está aquí para esto. Ella tiene una meta que cumplir, y este teléfono la ayudará. Cole en la página de la red social probablemente ayudará. Recordó que ni siquiera sabía el nombre o apellido de este tipo. Pero es poco probable que en un par de años haya cambiado mucho de aspecto, aunque podría poner alguna foto de internet como avatar o una foto de su gato. Esto definitivamente dificultaría la búsqueda, pero aquí tuvo suerte. El nombre de Vanje era su foto de perfil, y puso su foto real como foto de perfil. Además, era un buen primer plano, por lo que lo reconoció de inmediato en cuanto vio una miniatura en la lista general. Ella le escribió un mensaje, tratando de exponer la esencia de su caso de la manera más concisa posible. Pero no importa cuánto lo intentó, el texto salió enorme. Solo al presionar el botón enviar se dio cuenta tardíamente de que lo hizo desde la cuenta de Cole, que no había estado activa en este mundo durante 2 años. Bueno, solo podía esperar que Vanje no tuviera miedo de este extraño hecho durante mucho tiempo. No tuvo que esperar una respuesta. El chico estaba en línea. A juzgar por el texto, pensó que estaba hablando con Alena, la chica de Cole. La broma no tuvo mucho éxito, pero la chica pensó que en su lugar, ella misma no se habría resistido a algo así. Sí, ella respondió a esto Alena, entendiste todo correctamente. Entiendo que todo parezca lo más extraño posible, pero te agradecería mucho si accedieras a un encuentro. Tal vez tengo un hermano gemelo secreto. Accidentalmente encontré a la novia de mi amigo fallecido. Bueno, ¿cómo puedo resistirme contra la voluntad de Alena?, se rió Alejandro. En algunos mensajes más, acordaron el lugar y la hora de la próxima reunión. La niña corrió hacia Yevgeny Pavlovich para decirle que había hecho frente con éxito su tarea al día siguiente. Fueron a un café ubicado no muy lejos de su casa. Fue allí donde se programó una reunión con Vanje. El chico ya los estaba esperando en la mesa y parecía estar realmente interesado en toda la historia de Yevgeny Pavlovich. Sin embargo, cuando vio a Vanje, se congeló en el acto y lo miró descaradamente a la cara, incapaz de apartar la mirada. Sin duda, este joven era una copia exacta de su difunto hijo, excepto que parecía un poco mayor. Bueno, eso es comprensible. Lo siento, finalmente salió de la boca de Yevgeny Pavlovich mientras desviaba la mirada. Entiendo, dijo Vanje, y Alena tuvo la sensación de que era completamente sincero. Al mismo tiempo, debo decir que te pareces exactamente a él. Pero no entiendo cómo es posible, Alexander Pavlovich se rascó la cabeza. Está bien, desearía estar con mi madre. Ella me crió sola. Pero perdóname por la pregunta, no eres un chico, vaciló para no parecer completamente descortés. Sin embargo, Yevgeny Pavlovich entendió perfectamente lo que quería decir y no se ofendió en absoluto. Una suposición completamente lógica, dadas las circunstancias. No, respondió en voz baja. Yo amaba a mi esposa y nunca la engañé. Presentando las suposiciones más increíbles, al final, se separaron, prometiéndose mutuamente que si se llega a saber algo, sin duda se lo notificarán a la otra parte. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Alena. Te pediré que lo veas hacer averiguaciones, recordó Sion. Ella lo miró con una mirada de incomprensión. ¿Y qué tiene que ver Víctor Kirillovich con eso? Lo tienes a la vista de quién más. Ciertamente no tiene nada que ver con eso. Pero solo hay un hospital presupuestario en la ciudad. Usted mismo lo sabe, y mi esposa dio a luz allí. Tal vez alguien recordará algo. Por supuesto, fue hace mucho tiempo, pero algunos médicos han estado trabajando allí durante más tiempo. Ella estuvo razonablemente de acuerdo, por lo que Alexander Pavlovich también lo hizo. Prometieron solemnemente que desenterrarían todo lo posible de esa vieja historia y no engañarían. Le tomó unas buenas 3 semanas buscar, pero realmente logró llegar al fondo de la verdad sobre lo que sucedió en el hospital de maternidad de la ciudad hace muchos años. Es hora de preguntar a los médicos parteros, y también a las enfermeras, con la palabra de todos los que pudieron captar esta historia.
Lo contó mientras estaba sentado en la cocina de Fyodor Pavlovich y bebiendo té. Aunque no fue fácil llegar al fondo del asunto, pocas personas quieren admitir que es algo bajo jurisdicción. Pero hablé con ella y le dije, yo mismo no estoy libre de pecado. Así que no puede tener miedo de que la entregue, y que me mueva el deseo de saber la verdad y nada más. En alguien, nadie quiere confesar, y alguien dijo una vez, después de todo, ¿qué hábito? Bueno, dime todo en orden. Lo siento, me dejé llevar. En general, no es lamentable que hace muchos años, su esposa, Lyudmila Pavlovich, dio a luz a un niño muerto. Alexander Pavlovich levantó las cejas sorprendido. Alena sollozó en silencio y se llevó las manos a la boca porque continuaba con su historia. Ella no sabía nada al respecto, y tú, como yo también lo entiendo. Solo una de las parteras lo sabía. No diré su nombre. Se lo prometí, como comprenderás. En general, ella era una amiga cercana de Ted. ¿Cómo se le permitió tomar su especie? La cuestión es aparte y ya claramente no importaba al mismo tiempo que otra joven pobre la dio a luz. Al parecer, algún sinvergüenza le hizo hijos y la despidió de la responsabilidad, ya sea de inmediato o al enterarse de que eran dos. Tampoco quería interrumpirlos, pero cuando todavía era posible atender a estos niños, ya amaba. No se imaginaba cómo criaría al niño sola. Después de todo, no tenía dinero, vivienda ni apoyo de los amigos de sus padres o del padre de sus hijos. Si tan solo pudiera arreglárselas para criarlos a ambos. En general, la partera decidió asegurarse de que todos estuvieran bien, tanto los padres como los niños. Uno de los gemelos que dio a luz la pobre niña, Lyudmila Pavlovich, fue entregado a su esposa. Ella no dijo nada al respecto, por supuesto, pero le dijo a la madre del niño que el niño había muerto. Estaba terriblemente molesta, pero aún así, el hecho de que tuviera al menos un hijo era un consuelo. Oleg no habría tenido hijos si su amiga no hubiera sabido cuánto deseaba un hijo y cuánto había estado esperando por uno. Aparentemente, su amiga sintió pena por ella y su esposa. O tal vez le resultó más fácil arreglar toda esta confusión con la sustitución de hijos que contarle la amarga verdad a su amiga. Ella misma realmente no lo sabía. Alexander Pavlovich no murmuró nada para sí mismo. Se sentó allí incapaz de pronunciar una palabra. Esto no afectó de ninguna manera su actitud hacia Lyosa. Todavía era su hijo amado y tan esperado y lo sería para siempre. Sin embargo, cuando te enteras de tales detalles sobre tu familia, es difícil mantener la calma y la compostura. Sin darse cuenta, Vanya repitió la frase al pie de la letra, incluso la entonación de Alexander Pavlovich cuando, un día después, le contaron esta historia. Tal vez sabes bien qué pasó, que conoces a mamá y a mí solos. No fue fácil, es verdad, y tuviste un hijo que no era tuyo. Claro, pero es tan importante, nada de esto. Sabía. Sí, incluso si lo supiera, dijo pensativamente Alexander Pavlovich. Honestamente, no creo que hubiera cambiado nada. Los tres estaban sentados en el mismo café donde se habían conocido por primera vez. Vanya pidió una porción de macarrones con queso, pero nunca tocó la comida. A pesar de que habló muy poco durante toda la reunión, escuchó. Pero al parecer, por esas revelaciones, conoció un trozo en su garganta que no le permitía hablar. Disculpe, dijo finalmente. Debería ir a trabajar mañana por la mañana. Sí, sí. Por supuesto, Aliona estuvo de acuerdo con nosotros y no pensó que estaría de más tener un buen descanso. Para ser honesta, ella sospechaba que la verdadera razón de una partida tan precipitada era que él tenía que estar solo en el baño y pensar en toda esa montaña de información nueva que le arrojaron sin contemplaciones. Sin embargo, sus motivos no importaban. Si tienes que ir, entonces tienes que venir a nosotros. De alguna manera inesperada, Alexander Pavlovich propuso que él también estaría feliz de verlo. Podrías entender que Vanya realmente resultó ser una copia de su hijo. Probablemente, mirándolo, un cirujano anciano podría permitirse olvidar por unos segundos que Lyosa está muerta. Que muerto está aquí justo frente a él, vivo, saludable y completamente satisfecho con la vida. Iván y Elena ciertamente sonrieron. Para confesar,
Pensó que no lo volverían a ver. ¿Quién querría que una persona desconocida lo mirara y viera a su hermano gemelo muerto, a quien, por casualidad, crió y educó como si fuera suyo? A pesar de que Georgi Pavlovich nunca lo habría expresado en voz alta, todos entendieron perfectamente el estado de las cosas. Así que se sorprendió mucho cuando, literalmente, unos días después, él apareció en el baño de su puerta. Estaba sentado en la cocina, rascándose a Mukhtar detrás de la oreja y teniendo una conversación informal con el dueño, hablando de su madre, la vida, los estudios universitarios, el trabajo y muchas, muchas cosas más. Desde entonces, sus visitas se han vuelto regulares. Entró solo para hablar o ayudar con algo en la casa. Alena pensó que debe haber habido un padre en el baño que nunca conoció menos que Georgi Pavlovich del hijo fallecido. Entonces estos dos se complementaron perfectamente, satisfaciendo mutuamente las necesidades de calidez y aceptación familiar. Se alegró de que todo saliera tan bien. Después de un tiempo, Vanya se mudó de su departamento alquilado a la casa de Alexander Pavlovich. Después de todo, solo tenían una habitación libre. Alena solo estaba para largas conversaciones con el chico que le gustaba nada menos que un anciano cirujano. Sí, y Mukhtar se encariñó con él. Durante su recuperación de la enfermedad, Alena fue despedida del trabajo. Como no estaba registrada oficialmente como personal, era más fácil dejarla ir. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada por eso ya que el trabajo no era uno al que se hubiera aferrado. Además, no perdió tiempo después de la operación. Si bien le resultaba difícil moverse, su mente funcionaba perfectamente. Ahora, sentada frente a la vieja computadora de Georgi Pavlovich, Alena estudiaba diligentemente lenguajes de programación. Recientemente, incluso logró obtener su primer pedido para un diseño de sitio web simple, que compartió con orgullo con su nueva familia. Así empezó a percibir a las personas con las que ahora vivía bajo el mismo techo. Lo único que eclipsaba la imagen idílica era Koulye. Más precisamente, el hecho de que el pobre niño todavía estuviera en el orfanato era peor que nada. La dirección de la institución cambió y el nuevo líder no se hizo de la vista gorda ante la constante ausencia de uno de los alumnos. Así que ahora casi nunca vieron al niño salir de la cerca del orfanato. No era solo que las personas cercanas a él amaban a este niño, él mismo se encariñó con Kouke por las pocas veces que tuvo la oportunidad de conocerlo. Estaba completamente de acuerdo en que un niño tan amable y brillante ciertamente no tenía lugar en el refugio. Una noche, Alexander Pavlovich reunió a todos en la cocina para una especie de consejo familiar. Sin embargo, por su apariencia, tanto Alena como Vanya entendieron de inmediato que estaba planeando una conversación seria entre ellas. Con cautela, comenzó, descubrí cómo sacar a Koulye de ese maldito orfanato. Alena exclamó hermosamente, sin entender por qué lo dijo con una mirada tan tensa. Sí, pero para poder llevar a cabo mi plan, necesito tu ayuda y estaremos encantados de brindártela, respondió alegremente. ¿Sabes lo que es?, preguntó Alena. Sí, pero realmente siento que es un inconveniente pedirte ese favor, respondió. Todos se rieron y la atmósfera tensa se disipó lentamente, pero aún no llegó a su fin. Vanya y los demás se miraron desconcertados, preguntándose qué era tan terrible que Alexander Pavlovich tuvo que hablar de eso con tanta vacilación. Era completamente diferente a él. Finalmente, se armó de valor para pedirles que contrajeran un matrimonio ficticio. Claro que no te obligaré, volvió a dudar, y los chicos se dieron cuenta de que a continuación sugería esta frase, por lo que volvieron a reírse pacientemente, esperando a que terminara. Alexander Pavlovich continuó, ya que no dieron la palabra, está claro. Pero cada uno de ustedes también por separado, porque Alenka está oficialmente desempleada con nosotros. Y generalmente no se confía en dar hijos a hombres solteros, y ninguno de ustedes es dueño de una vivienda. Lo que también complica las cosas. Pero si te casas, cancelaré oficialmente este apartamento para ustedes dos. Esto podría funcionar, murmuró Alena. ¿Estás seguro sobre el apartamento? Vanya preguntó cuidadosamente. Después de todo, ¿realmente tengo alguna razón para no confiar en ti? Sonriendo, Alexander Pavlovich respondió, espero que no.
Eso es bueno, hijo. Entonces, ¿estás de acuerdo con tal aventura? Sí, respondieron con formalidad legal. Tomó un par de meses más, y finalmente, todo estuvo listo. Oficialmente, en el baño, Alena y Vanje se convirtieron en marido y mujer. Y, deben decir, no se cansaron de burlarse de este apartamento. Alexander Pavlovich, como prometió, lo reescribió legalmente en sus nombres, y ahora parecían una pareja decente y acomodada a la que se le podía confiar un niño bajo la tutela del Estado. Ahora, solo quedaba asegurarse de que el liderazgo del orfanato no encontraría nada sospechoso. Acudieron al nuevo director y declararon que querían adoptar a uno de los alumnos sin especificar qué niño les interesaba porque formalmente no tenían forma de saberlo. Entonces, quedó claro que las palabras de Alexander Pavlovich sobre el hecho de que no agradaban a los niños del orfanato no eran temores vacíos. Aparentemente, los educadores ya habían logrado poner a la nueva gerencia en su contra porque, después de estudiar cuidadosamente todos sus documentos, la directora. La publicidad es adecuada para el papel de los padres adoptivos, dice usted. ¿Estás interesado en niños de entre 8 y 10 años? Sí, confirmó Alena. Bueno, tenemos varios niños que probablemente te vendrían bien. Vamos. Te presentaré. Pero cuando los llevó a la sala de recepción, donde ya cantaban los alumnos de los Calis, los chicos que les interesaban no aparecieron entre ellos. Sin dejar traslucir su ansiedad, hablaron con todos los chicos y luego, en el baño, preguntaron casualmente por otros chicos de esa edad. No tienes la cara de la directora, se volvió como si la obligaran a tragar un limón. En realidad, hay uno, pero es poco probable que te guste. Ahora es castigado por su comportamiento repugnante, siempre se escapa y no obedece a nadie. Un niño difícil. Dudo que nos gustaría conocerlo. Alena también dijo firme y directamente, todavía haciendo una mueca. Se fue para regresar unos minutos después con Koulye, quien había logrado escapar con ellos por un corto tiempo unos días antes de esta operación de rescate improvisada. Al niño se le indicó cómo comportarse y, mirando con indiferencia a Vanje y Alena, lanzó un saludo con indiferencia. Deberías haber visto la cara de la directora cuando abandonaron las paredes del orfanato, llevándose consigo una nueva vida. No podían parar, así que comenzaron a vivir juntos, Alexander Palig, Aliona, Vanje, Koulye y, por supuesto, el fiel Mukhtar. Parecía que él era el más feliz de todos porque finalmente toda la familia se reunió para que nunca más se separaran. Sin embargo, probablemente para él, el nivel de felicidad estaba determinado por la cantidad de personas que lo rascaban detrás de la oreja. Le obsequiaron con deliciosos huesos y jugaron con él, y cuantos más, mejor. Y el hermano al rojo vivo Vanje, que comenzó siendo ficticio, pronto se convirtió en uno real. Si te gustó la historia, espero tu apoyo con el botón de pulgares arriba. Para ti, es solo un clic, pero para mí, es extremadamente importante. Gracias de antemano y adiós.